el que vive y reina para siempre. Toca, hermanos, a un servidor hablar tocante al tema titulado Allegados a Dios. Y este emprende su enseñanza en el capítulo 4 de la Epístola Universal de Santiago Apóstol, y su versículo 8 es la base de este mismo, que dice de esta manera: allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Amén. Allegaos a Dios. Allegados o allegar es adherirse o convenir con un dictamen o idea. El apóstol Santiago, quien escribe estas palabras, muestra a los hermanos desde su primer versículo lo que muchos pueden vivir o tener en su vida. En los asuntos que trata Santiago, en este versículo 8 le habla al cristiano. Y también le habla al pecador. Y al de doblado ánimo. A los pecadores y a los de doblado ánimo. Y a los allegados a Dios, este es el que ya está dentro de la gracia. Este es de aquel que ya gustó de las mieles de la gloria. Este es el que se deleita en las cosas de Dios. Escribiendo Santiago a una iglesia universal, diciendo a las 12 tribus esparcidas, y así aún llega hasta nosotros la palabra de Dios en enseñanza. Al testificar Santiago, allegados a Dios, quiere decir que hay quienes están distanciados. Hay quienes no están al margen de Dios.
que Dios le ha presentado en su vida. Dios ha presentado ideas como la idea de ir al cielo, como la idea de ser bendecido. A los dictámenes que Dios ha entregado, y muchos se han distanciado de ellos. Y la enseñanza es: allegaos a Dios y Él, o sea, adhiéranse o ejecuten las cosas que Dios les manda, y entonces van a tener respuesta de Dios. Quienes han recibido la promesa del don de lenguas, el primer día que lo recibieron fue maravilloso en la vida cristiana. Sintieron un gozo tan grande. Pero han pasado los días y ¿dónde está ese gozo, esa alegría? Como que Dios se apartó de él. O él se apartó de Dios. El apóstol Santiago, mostrando desde el primer versículo la vida del hombre, la vida que lleva el cristiano, en muchas ocasiones demuestra diciendo: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestra concupiscencia las cuales combaten en vuestro miembro? Determina diciendo que aquellos que fueron convertidos a la gracia viven todavía sintiendo lo terreno. El cambio que Dios hizo no lo han querido aceptar y viven conforme a su yo propio, en una vida carnal. San Pablo testifica a los hermanos de Corintio en su segunda carta. San Pablo les enseña y les dice: de modo, versículo 17, capítulo 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando viene a Cristo, el Señor le quita todas las cosas malas. Y no deje en usted nada malo. Dios lo limpia, Dios lo santifica. Entonces, de ahí en adelante, su caminar es en Dios, agradándole, adherido al dictamen o a las ideas propias de Dios y no a las ideas propias de nosotros mismos, de que es así, de que es así. No, las ideas propias de Dios. Y ese es nuestro transitar, ese es nuestro caminar, porque San Pablo así enseña. Ahora es nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Lo que usted era antes, hermano, ya, eso quedó atrás, olvidado. Ahora su meta es servir a Cristo, vivir en Cristo. Gloria a Dios. Conocerle día a día, conocerle cómo es
vida en Él. Entonces el que está alejado debe de mirar y debe de traer a su mente que Dios ya hizo una obra gloriosa en usted, que su pensamiento, si es de tal naturaleza, hermanos, Cristo ya vino y dio su vida por nosotros. Ahora somos nueva criatura. Dios nos ha dado libertad para que andemos en libertad. Antes, hermanos, en el tiempo antiguo no se podía entrar al santuario, solamente el sacerdote santificado. Hoy mire, por gracia de Dios, el cristiano, el Hijo de Dios, entra al santuario a adorar a su Dios. Porque así lo quiso. Mire, dice San Pablo a los Hebreos, capítulo 10. Capítulo 10 y versículo 19 en delante dice, fíjese, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo. Eran los inmundos, hermanos. ¿Y quién iba a entrar cuando eran los inmundos? No teníamos, hermanos, pero hoy por la sangre de Jesucristo, dice, ahora tenemos libertad para entrar al santuario, para adorarle, para engrandecerle. Por el camino, dice, que Él nos consagró nuevo y vivo por el pelo, esto es, por su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe. O sea que si ya obró Dios en usted y depositó su fe, su confianza en Él, hermano, hermana, sírvale, entréguese al Señor, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Mantengamos firme, hermanos, quien está dejado, separado, pues considere la vida que Dios le ha dado, lo que le ha entregado en sus manos el Señor, una vida gloriosa en Cristo, una vida linda, una vida grande, hermanos, en Dios. El cristiano se goza, se alegra, siente la presencia de Dios, siente su poder. ¿Por qué? Porque Dios así lo manifiesta en el cristiano. Y es algo hermoso, glorioso. ¿Por qué? Porque hay libertad en nuestras vidas de hacerlo. Y nuestro caminar, hermanos, es en Dios. En la antigüedad, hermanos, pues Moisés les entregaba las leyes al pueblo y les decía lo que debería de hacer el pueblo y deberían de sujetarse. Y allí estaba el dictamen y allí estaba la idea de Dios para ellos. Pero mire lo que dice San Pablo a los Hebreos. Fíjese, y este es el pacto que haré con ellos. O sea, una profecía que declara San Pablo ahora sobre todo pueblo gentil. Y este pacto es el que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Y dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de pecados no hay más ofrenda por pecado. Hermanos, Dios nos ha hecho limpios. Y lo más glorioso que no se nos tiene que estar diciendo las leyes. ¿Verdad que en su corazón tiene, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas?
y las escribió en nuestros corazones, hermanos. No se nos tienen que estar repitiendo porque están escritas en cada uno de nuestros corazones. Porque esa es la promesa. Nunca se nos van a olvidar, hermanos, las cosas que son de Dios. ¿Cómo se nos van a olvidar si Dios ya hizo la obra, si Dios ya escribió en nuestros corazones? Una obra tan grande que Dios hizo en nuestra vida, en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué traía en su corazón la hermana, el hermano? ¿Qué había dentro de su corazón? Que no dejaba entrar a Cristo. Oiga, pero el poder de Dios tan grande. El corazón, aunque estuviera más duro que una roca, hermanos, que aquel corazón que no lloraba ni se estremecía, pero la palabra de Dios lo hace estremecer. Las lágrimas surgen de ahí, de su mejilla. ¿Por qué? Porque así obra Dios. Escritas en nuestros corazones. Entonces llega, hermanos, el vivir una vida en Dios. El tiempo habrá de pasar, los años habrán de pasar, los días. No sabemos cuándo venga el Señor. Todos esperamos la promesa de Él. Hermanos, pero Dios debe de vivir siempre en nosotros. Siempre debemos de sentirlo en nuestro corazón, siempre el deseo de buscar las cosas de Dios. Y no determinar, yo le sirvo de esta forma o de aquella, porque Dios nos dice cómo servirle. Y quienes asoman, hermanos, un estado de una conversión no completa, de una conversión no sincera, es un riesgo o un peligro grande. Pero Santiago le dice, allégate a Dios y Él se va a llegar a ti. San Pablo, mire, o sea, deja todas las cosas, todo lo que te estorbe y sirve a Dios. San Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 3. Y versículo 17, y dice, hermanos, es el consejo de la palabra de Dios. Miren lo que dice, hermanos, sed imitadores de mí. Y luego dice, y mirad los que así anduvieren, como nos tenéis por ejemplo. Y oímos, hermanos, la vida de San Pablo, una vida toda contraria a las cosas de Dios. Pensando hacer el bien, pero hacía el mal, encerraba a los cristianos, a los hermanos. Aún Esteban murió a los pies de Pablo. Era un hombre recio, hermanos, un hombre malo, San Pablo. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? Su corazón completamente era malo, pero Dios lo hace, lo moldea y lo cambió. Ahora es un ejemplo, hermanos, para la iglesia. Un ejemplo de un hombre que verdaderamente se entrega a servir a Dios. Un hombre que se adhiere a la idea y pensamiento de aquel que lo llamó. No su idea propia. Ahora se pone a servir a Dios y ahora dice, sed imitadores de mí. Dice San Pablo a los Filipenses, sean imitadores ya ahora de mí. Predicaba y se esforzaba San Pablo en predicar la palabra de Dios y en enseñarnos. Y vivir una vida en Dios sujeta a Él. A los que tenéis por ejemplo, y luego dice el versículo
18. Porque muchos, dice, andan de los cuales os dije muchas veces. O sea, de aquellos que han oído y han recibido al Señor y se han alejado. Y aún ahora lo digo, dice, llorando. Fíjese, ¿cómo le puede a San Pablo el comportamiento de los hermanos? Aquel comportamiento de los hermanos que en su descarrío, en su desvío, su pensar los ha llevado, hermanos, a otras cosas. Y San Pablo dice, lo digo llorando, le da tristeza. Y dice que son enemigos de la cruz de Cristo. Quiere decir que no hacen lo que Dios les dice, lo que Dios les ha mostrado en su palabra. Dice, cuyo fin será perdición, cuyo Dios, dice, es el vientre. Y su gloria es confusión, que sienten lo terreno. La vida del cristiano, apreciables hermanos, así va a ser. Se presenta de esta manera y los apóstoles enseñan. Entonces no hay por qué el hermano o la hermana todo ello que mira o todo aquello que ve, no debe de haber ese temor, porque está escrito que habrá de suceder en varios hermanos. La vida así habrán de cursar su vida. La cizaña crecerá juntamente con el trigo. ¿Quieres, Señor? Decía, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña de ahí? El cristiano debe de pensar y de tener bien entendido. Y dice, no, detente, porque quizás arrancando la cizaña arranques también el trigo juntamente. Mejor deja que crezcan y ese día que estén secos, entonces enviaré a mis segadores y cogerán todo aquello y será echado al fuego. La vida del cristiano, hermanos, es servir a Dios, agradar a Dios, vivir en Dios, gozarse en Él, deleitarse en Él. Mire, el pueblo en la antigüedad estaban las ordenanzas, los dictámenes, las ideas de Dios y ellos tenían que cumplirlas. Pero llega un momento donde dejan de cumplir las cosas de Dios. Y fue manifiesto, hermanos, para los levitas, y los levitas se fueron, dejaron el ministerio y se fueron a trabajar. ¿Por qué? Porque el pueblo ya no ofrendó, ya no dio sus diezmos. Y todos aquellos en aquellas hablaban puros, para ellos, digamos, hermanos, ellos declaraban a su conveniencia, a su idea, a su forma de pensar, decían, por demás es servir a Dios. ¿Y qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos tristes delante de Jehová de los ejércitos? Un pensamiento totalmente diferente a lo que Dios les había enseñado y les había mostrado. Entonces Dios, por medio del profeta, señala los tiempos gloriosos, estos tiempos, y le dice: entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero
Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Pues el que no piensa en Dios, hermanos, debe de mirar porque Dios es el todo de nosotros. Él es el que nos ha hecho, nos ha formado. Y dice, y los que pensaron en su nombre, dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquel día que yo tengo de hacer, y perdonarélos como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. El día o los días de hoy, dice, entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, dice Dios. Hoy vemos la diferencia o no vemos la diferencia, hermanos, del que sirve a Dios, de la que sirve a Dios y no le sirve. Queda muy claro, hermanos, del que sirve a Dios, del que se ha entregado apasionadamente a servir a su Creador, se manifiesta, se deja ver. Por eso la preocupación de Santiago dice, allegaos a Dios, y luego más abajo dice, someteos a Dios. Quiere decir que no estamos sometidos a la voluntad propia del Creador, sino a la voluntad propia misma de cada uno, de su pensar y de su entender. Los apóstoles no se equivocan, hermanos, en enseñar, en entregar estas enseñanzas. El que se equivoca es uno. San Pablo a los Gálatas, ellos se alejaron de Dios, hermanos, y queda marcado en la palabra de Dios y San Pablo les amonesta. Una vez recibiendo la libertad, hermanos, para engrandecer al que nos dio la vida, se corta. San Pablo en la amonestación les dice, capítulo 5, estad pues firmes, fíjese, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y dice, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidéis, Cristo no os aprovechará de nada. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Porque nosotros por el Espíritu esperamos la esperanza de la justicia por la fe. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino la fe que obra la caridad. Vosotros corríais bien, les dice. ¿Quién os embarazó para no obedecer a la verdad? Y les presentaron a ellos que deberían de circuncidarse. Y ese fue el dilema, el cambio del pensamiento, donde ellos dejan, hermanos, de hacer las cosas que Dios les había mostrado por su gracia para ejecutar cosas que ya oímos, de lo cual habla San Pablo, que no tienen validez.
En cualquier momento el cristiano puede desviarse, hermanos, del rumbo. El rumbo que le ha marcado Cristo es un rumbo, hermanos, glorioso. Es un rumbo maravilloso que le ha dado a cada uno de nosotros. Y luego le dice, porque los que son de Cristo, les dice a ellos, han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Y luego le dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. ¿Quién nos ha dado la vida, hermanos? Pues Dios. El testimonio de Pablo a los filipenses. Y les dice, capítulo 3, versículo 5, dice, hermanos, circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo. Pero San Pablo era hebreo, hermanos. Cuanto al celo perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley, fíjese, en la ley era irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancias, él ha reputado pérdidas por amor de Cristo. Por amor de Cristo. ¿Cómo toma el amor del Señor, hermanos? Tenía todo, pero se presenta a Dios y es mucho más valioso Dios. Lo deja todo por el amor de Cristo. Y ciertamente dice, aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol por ganar a Cristo. Hermanos, San Pablo tenía una grandeza, tenía poder, pero él prefiere a Dios, que una vez que conoce a Dios se entrega a San Pablo y todo lo que tenía él lo pierde. Dice, para mí no, prefiero el amor de Cristo por ganar a Cristo. Y luego dice, y ser hallado en él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin, fíjese bien, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no que ya haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y hay quienes no hemos olvidado lo que vivimos un tiempo atrás. Todavía lo tenemos, hermanos. Pero él dice, olvidando todo lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. O sea, su vida cristiana, su vida como un cristiano verdadero, seguir en las promesas que Dios me ha ofrecido. Y dice, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hermanos,
Si alguien cree haberse alejado, o alguien cree, hermanos, haber tomado un rumbo muy diferente, el Señor todavía no viene. Todavía puede retornar. Todavía puede allegarse, todavía puede adherirse a lo que Dios le plantó un día en su corazón. Para obtener lo que Dios le ofrece, hermanos, todo cristiano tiene que batallar, tiene que sufrir, tiene que llorar. Pero en aquel dolor, hermanos, habrá gozo. En aquel sufrir habrá alegría. En aquel llorar habrá una mano que le limpiará sus lágrimas. Pero ¿cuándo será el momento, hermano? Usted sabe, hermano, ¿cuándo será el momento? Vendrán las olas, las tempestades. Hermanos, todo pasará. Pero ¿cuándo será cuando Cristo aparezca? ¿Cuándo verá su rostro? El Señor dice, el apóstol no tarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente, fíjese bien, queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjese, si eso habla del pecador, hermanos, Dios ya nos iluminó un día como a San Pablo. A San Pablo le resplandeció un resplandor glorioso, más potente que el sol, dice. Pero en su vida, ¿qué ha resplandecido, hermana? ¿Qué resplandeció en su vida, hermana? ¿Verdad que floreció en su corazón algo hermoso? Que se abrió de par en par para recibir la bendición de parte de Dios. ¿Cuándo miraría a un hermano llorar, a un hombre que era muy... Pero hermanos, ahí lo vemos en el altar llorando? Porque así obra Dios, hermanos, para darnos bendición en todo momento. Hermanos, somos dichosos, somos bienaventurados, porque tenemos a Dios de nuestra parte. Cuando ya no lo tengamos, hermanos, entonces mirad cuán amargo, hermanos, es dejar a probar nuestro Dios. Hermanos, la gracia del Señor se ha contado con ustedes. Ahora escucharemos tres alabanzas. La primera, yo seguiré por el coro juvenil. La segunda, yo venceré por el coro varonil. Un camino en santidad por el coro femenil.